Buenas tardes. Quiero agradecer al CONACYT, en particular a Arturo y a Jennifer Bouzat, por habernos invitado a presentar nuestras propuestas. Y digo nuestras propuestas porque la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra apoya a 5 instituciones de la UNAM propiamente, 5 instituciones especializadas en esa área: el Instituto de Geofísica, el Instituto de Geología, el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el Centro de Geociencias. Y todos tienen o quieren hacer repositorios. Y es muy padre que todos quieran hacer o tener repositorios. El problema es los problemas que nos enfrentamos los bibliotecarios para sacar los repositorios. Y los bibliotecarios y los de cómputo y los de las empresas que se contratan y toda la gente tenemos problemas para eso. Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Cuando nos invitaron a platicar dijimos, ¿qué les presumimos? ¿Nuestros repositorios bonitos como ya están hechos? ¿O qué les presumimos? Todo el trabajo que hemos hecho para hacerlo. Entonces decidimos por la segunda parte. Queremos que conozcan aquellos que quieren hacer repositorios. ¿Quién quiere hacer repositorios de aquí? Ok. Queremos que conozcan todos los pasos para hacer un repositorio, que no es sencillo. Pensamos o piensa el investigador cuando tiene sus datos de investigación ahí, que nada más es trasladar lo que tiene ahí a un sistema. Y no es verdad, es todo un proceso lo que nos lleva aquí. Entonces, eso es lo que queremos hacer. ¿Qué más queremos hacer? Pues vamos entendiéndonos, permítanme tantito, déjenme mover mi presentación porque de aquí no veo. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender sobre todo qué información tenemos. Hablaban hace rato de datos de investigación, pero también hay datos para la investigación, que es cosa muy diferente, y también son los datos bibliográficos, ¿sí? ¿Qué queremos hacerlos? ¿Difundirlos o nada más tenerlos o que nos los demos a conocer? ¿Qué queremos hacer con ellos? Ya están en bases de datos, ya tenemos una base de datos de esos datos propiamente y nosotros no nos vamos a meter mucho con bases de datos o con repositorios bibliográficos. ¿Por qué? Porque nuestra línea en la Biblioteca de Ciencias de la Tierra son datos para la investigación, es decir, el Servicio Sismológico Nacional, que es uno de los que apoyamos, genera datos para la investigación, ¿sí? Y otros, como por ejemplo el de Geotermia de México, genera todos los datos de geotermia que existe en nuestro país para hacerlo. Tenemos el de radiación solar, tenemos el de especies marinas, en fin, son datos para investigación, no de investigación generados. ¿Seguimos? Vamos a entendernos qué queremos y qué tenemos. ¿Qué tipo de datos vamos a manejar? ¿Cómo los vamos a manejar? Y hablemos el mismo lenguaje. Hay un problema que nos enfrentamos nosotros, y no sé si a ustedes o los compañeros que van a presentar también se hayan enfrentado. El problema es que todos hablamos diferente lenguaje. El CONACYT nos habla un lenguaje, ¿sí? Los de cómputo nos hablan otro lenguaje, los bibliotecarios hablamos otro lenguaje, y los investigadores dueños de la información hablan otro lenguaje. Entonces, lo que quisimos hacer nosotros es unir toda esa información, todos esos lenguajes y crear una serie de propuestas que más adelante las voy a presentar. Y nos concentramos en un solo diálogo. El problema que tenemos nosotros es el potencial, seguimos, ¿sí? El potencial de nuestra información. ¿Qué tan potente es la información que manejamos? ¿Qué tan potentes son los datos que tenemos para crear un repositorio? Todos los investigadores, en nuestro caso, no sé en el caso de ustedes, quieren crear sus repositorios con sus datos de investigación o sus datos para la investigación. El problema es que no miden el proyecto y piensan que por tener información va a tener impacto, y no es cierto. La información que manejan puede ser de manera muy especializada. Hay, por ejemplo, casos en el Instituto de Ciencias del Mar de investigadores que manejan especies muy pequeñas y solamente hay 50 investigadores en el mundo que manejan esa misma especie. Por lo tanto, ¿qué tanto impacto va a ser crear un repositorio con esa información? Entonces hay que hacerle entender al investigador qué tan valiosa es su información, ya sea para difundirla o ya sea para un grupo de público en particular. Vámonos a una de las últimas,
¿sí? Antes de conseguir, síguele, a la 30, 20 y tantas, ¿sí? Por los tiempos, porque tenemos nada más 20 minutos, seguimos, más, la del cuadro, síguete hasta el cuadro, que armamos, una anterior. Nosotros resumimos nuestro proyecto o nuestras actividades que realizamos en 7 etapas, que son estas. Desde planear el repositorio, el diseño, la organización de la información, los derechos de autor, la interoperabilidad, el ingreso de los datos y el diseño web. Esos son los pasos que nosotros hemos seguido para el desarrollo de los repositorios que estamos trabajando. Y esos son los pasos que nosotros recomendamos para que esto se haga. Entonces, sobre esos pasos, seguimos la que sigue, diseñamos este cuadro. Este cuadro engloba todo lo que es el desarrollo de un repositorio institucional de acuerdo a nuestra experiencia. Podemos ver que el círculo son los pasos para el registro, en la otra parte son los pasos ya para el proceso una vez registrado, la siguiente parte ya son los elementos de derecho de autor y así sucesivamente hasta llegar al proyecto concluido, que es la difusión y la presentación social de este proyecto. Por lo tanto, los pasos ustedes los pueden ver ahí directamente. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que estos pasos tengan factibilidad? ¿Qué estamos haciendo para que la gente lo conozca, nuestros investigadores los conozcan? Súbete 2 diapositivas para arriba, por favor. Ahí. Estamos haciendo esto. Estamos, en primer lugar, creando cursos de capacitación para la gente. ¿Por qué? Porque sin cursos de capacitación, sin que nosotros tengamos capacitado a la gente, nosotros no vamos a poder echar a andar un repositorio. Y eso se los aconsejamos a ustedes. Que realmente la gente que se está metiendo al proyecto se involucre. Es decir, no es lo mismo el investigador decir, o el grupo de investigadores decir, yo tengo mi información, y ya llegan si ustedes bolas y después nos dejen el proyecto a otros grupos de personas y en particular a las bibliotecas. ¿Por qué? Porque las bibliotecas son las que manejamos los metadatos. Luego, estamos también creando un manual, que es el que sigue. Ese manual pronto va a estar disponible para quien lo quiera consultar, y va a estar disponible para todos los usuarios que quieran tener información de cómo nosotros hemos solventado los problemas para crear un repositorio institucional, que es medio complicado, aunque ustedes no lo crean. Seguimos, por favor. Y, y creamos un sitio web. El sitio web ya tiene la dirección ahí. Junto con eso, a finales de septiembre, principios de octubre, van a ustedes a entrar, si entran a esa dirección electrónica, van a poder consultar el manual y van a poder consultar todos los procesos que hemos desarrollado dentro del proyecto. Entonces, todos esos pasos les estamos dando ya prácticamente a quien quiera consultarlos cómo hacer un repositorio. No es un manual para hacer una sopa, es un manual básico para crear un repositorio que en un momento dado puede servirles o no para lo que ustedes están creando. Pero recordemos algo muy importante, es un repositorio de datos, no es un repositorio bibliográfico. Son dos cosas diferentes. Entonces, ahora sí, nos regresamos, por favor, a las definiciones. Más para atrás. Más. Hacia arriba, hacia el principio. Las definiciones, otra. Para poder entender también todo eso, decidimos crear nosotros una serie de definiciones. Para definir lo que queremos nosotros como repositorios institucionales del Instituto de Geofísica, del Instituto de Geología, del Centro de Ciencias de la Atmósfera y del Instituto de Ciencias del Mar, sacamos esta definición personalizada. ¿Por qué? Porque en el proyecto estamos participando un grupo de personas multidisciplinaria, es decir, tenemos bibliotecarios, tenemos gente de cómputo, tenemos investigadores, tenemos gente de trabajo social y estamos hablando de cerca de 20 personas las que estamos desarrollando este proyecto. Tenemos especialistas en sismología, especialistas en geotermia, especialistas en contaminación y con eso está creciendo el proyecto. Entonces, esta es la definición que podemos ver para los datos para la investigación. Seguimos. La siguiente es la definición que vemos para los datos de investigación, para que nosotros pudiéramos separar los elementos. Y la que sigue es la definición que determinamos para los datos de información bibliográfica. ¿Por qué?
Porque nuestros repositorios son híbridos. Tenemos datos de investigación, datos para la investigación y estamos combinando los datos bibliográficos. Por lo tanto, determinamos utilizar ciertos parámetros para sacar los proyectos. Seguimos, por favor. Ahora bien, estamos viendo que hay bases de datos contra repositorios. Muchas personas no entienden la diferencia, que fue algún problema que nos enfrentamos. La gente de cómputo decía que el repositorio eran bases de datos, nada más. Por lo tanto, teníamos que hacerles entender que no es lo mismo la base de datos que el repositorio. Y fue trabajar con ellos para que ellos pudieran entender este proceso. ¿Seguimos? Los pasos básicos a seguir que utilizamos nosotros, que es la definición. ¿Qué queremos hacer con nuestros datos? Queremos difundirlos, queremos darlos a conocer. ¿Qué trabajo realizaría yo para el proyecto? O sea, muchas veces decimos, aquí está el proyecto, pero ¿qué trabajo estoy haciendo para el proyecto? Y un problema muy grave es, conocemos las normas necesarias para el desarrollo de un repositorio con estas características. ¿Seguimos? Dentro de los pasos básicos tenemos la definición. ¿No es la que sigue? La definición, que es qué hacer con nuestros datos, perdón, se fue. Sí, es el trabajar con los investigadores, anterior. ¿Sí? Para trabajar con los investigadores necesitamos esos elementos también. Todos estos elementos que vemos aquí y todas esas preguntas tenemos que irnos desarrollando. ¿Seguimos? Con los dueños de la información. Aquí hay una situación, por ejemplo, no toda la información es institucional. En nuestro caso particular, tenemos un repositorio que es el repositorio de Geotermia de México. Geotermia de México, el Departamento de Recursos Naturales del Instituto de Geofísica, trabaja en particular con Conagua, trabaja en particular con otras instituciones que registran eventos geotérmicos en México, pero por lo tanto la información no es del Departamento de Recursos Naturales, la información es de esas instituciones y lo que hicimos fue crear un machote, una forma e ir a cada dependencia a establecer un convenio de intercambio de información, de uso de datos. Entonces, eso es lo que nos ha permitido que el repositorio tenga esa información. ¿Seguimos? En el caso del sismológico debemos entender también que son datos propios. El Servicio Sismológico Nacional genera sus propios datos para la investigación. Entonces, ahí no hubo problema para firmar ningún convenio. En la definición de responsabilidades, en el caso de la definición de responsabilidades, tenemos que ver cada una de las actividades que tiene que hacer cada grupo de personas. ¿Cuántas personas consideran ustedes que puede estar en un repositorio? Pueden tener 2, pueden tener 3, pueden tener 5, pueden tener 100. Eso va a depender de ustedes. El asunto es qué responsabilidad tiene cada uno. ¿Por qué? Porque si no hay una responsabilidad directa dentro del repositorio y si todos quieren hacer de todo, el proyecto no funciona. Esto se los aconsejamos, ¿por qué? Porque ya lo vivimos nosotros. Entonces, hay que dividir las actividades como deben de ir. Y hagamos las tareas de forma puntual. Si no cumplimos las tareas de forma puntual, prácticamente los repositorios no tienen avance. Hay 3 decisiones muy importantes que nosotros consideramos y que vimos que ustedes deben o pueden seguir. La primera es, si nosotros vamos a contratar una empresa o lo vamos a hacer nosotros con nuestro personal de cómputo. Por experiencia, les recomiendo contratar una empresa porque así ustedes pueden exigir. ¿Por qué? Porque la gente de cómputo, y no sé si hay gente de cómputo aquí, es medio complicado trabajar con ustedes, es la verdad, por el lenguaje, o sea, no es crítica ni nada, es complicado trabajar con ustedes. Entonces, los tiempos no se cumplen muchas veces. Entonces, nosotros trabajamos 2 proyectos con gente de cómputo interna y 2 proyectos con gente de empresa, y han resultado diferentes para ese sentido. Entonces, la recomendación es trabajar en ese sentido. ¿Y qué volumen de material buscamos meter y qué metadatos queremos utilizar? Nosotros recomendamos utilizar los metadatos de OpenAIRE. Los metadatos de OpenAIRE son más completos, más extensos y nos permiten utilizar combinar los datos para crear repositorios híbridos. ¿Seguimos? Entendiendo los metadatos. Tenemos que buscar a alguien que trabaje metadatos para el proyecto.
No es lo mismo decir, yo trabajo metadatos en mi proyecto, pero sus metadatos son locales o sus metadatos no están registrados o son metadatos institucionales, a ya meterse con los metadatos de Dublin Core o de OpenAIRE. Son completamente diferentes, su estructura es muy diferente y la cantidad de elementos que tenemos que manejar son también muy diferentes. Entonces, algo muy importante, ¿quién de mi equipo maneja metadatos? ¿Quién va a manejar los metadatos? Porque esa es la parte clave para dar a conocer nuestra información. Y ahora bien, esto es lo que no se va a alcanzar muy bien, pero, por ejemplo, para el Servicio Sismológico Nacional, aquellos que conocen, estos son los metadatos que nosotros metimos, ¿sí? Y para los datos, porque en el Servicio Sismológico, en el repositorio, incluye datos, incluye fotografías, incluye mapas, incluye artículos, incluye videos, incluye fotografías y nada más. Incluye 6 tipos de materiales. Entonces estamos combinando todos esos. Y aquí vemos datos, artículos, cómo estructuramos nosotros para artículos, no vamos a pasar todos. Y vemos también en particular el del Geotermia de México, que también son datos muy diferentes. ¿Seguimos? Ahora, diseñemos el RI, el repositorio institucional. Tenemos que tener una estructura técnica, los registros de datos, cómo los vamos a manejar y hasta llegar a su liberación. En ese sentido, la calidad de los contenidos y su actualización debe ser clara. Tenemos que preguntarnos cada cuándo actualizaremos la información, si nuestra información es útil realmente, porque no es crear un repositorio por crear un repositorio y ya, sino si la información que estamos metiendo es útil o no y a quién le va a ser útil, ¿no? La proyección de los contenidos y su enlace con otros repositorios. Lo que estamos nosotros tratando de hacer es combinar los datos de geotermia, porque lo estamos tratando apenas, con los datos del sismológico, con los datos de clima espacial, porque todo se relaciona, porque son fenómenos naturales. Entonces, la combinación de repositorios debe ser un elemento clave para que esto vaya creciendo. Si no, prácticamente nuestro repositorio quedaría un poco aislado de todo lo demás que estamos trabajando, aunque entremos directamente al repositorio nacional. En el caso de los repositorios híbridos, estos son los elementos que nosotros consideramos. Todos estos elementos, si son de mayor operabilidad, si no son de mayor operabilidad, cómo se maneja, en fin, tienen sus propias características. Y ahora, algo muy importante, ¿por qué no debemos dejar de trabajar con CONACYT? Siempre tenemos que trabajar con CONACYT, que es el líder del proyecto, y sobre todo el líder del proyecto nacional, y sobre todo por estas razones, ¿sí? Porque tenemos que trabajar con la probabilidad, porque fácil, te podemos conseguir algunas prórrogas más para que si nos atrasamos en los proyectos lo podamos crecer, y aparte nos brindan asesoría, y algo clave, ellos es el enlace con Infotec, y sin ellos, Infotec no nos pela. Entonces, vámonos a trabajar por ahí, ¿no? Fomentemos la colaboración también. Muchas veces, y no sé si es naturaleza del mexicano ser envidioso o ser egoísta, pero no colaboramos. No lo crean, nosotros tocamos puertas y había gente que ya estaba trabajando en repositorios y nunca nos pelaron. Nunca nos dijeron, oigan, los apoyamos o les pedimos apoyo y nunca nos devolvieron ni un solo correo electrónico, ¿no? Entonces, rompamos ese tabú. Los repositorios nacionales es para un servicio nacional. Por lo tanto, si nosotros trabajamos en equipo, podemos llegar a que esto crezca. Y pensemos en el futuro, ¿sí? Con el cambio de gobierno, ¿cuál va a ser el futuro de los repositorios nacionales? O repositorios institucionales y luego el nacional. ¿Qué va a pasar con todo eso? El costo-beneficio de un proyecto de este tipo, de este alcance, ¿no? ¿Cuál es el costo que estamos invirtiendo y cuál es el alcance que va a tener? ¿Sí? Las acciones a corto plazo ya se las habíamos mostrado y ya les habíamos mostrado hasta esto. Ahora, si les presumimos, estos son nuestros repositorios. Este es el repositorio del Servicio Sismológico Nacional, que se compone, si ustedes ven abajo las comunidades que ya tenemos estructuradas, tenemos lo que son los datos, los que son los mapas, los que son las fotografías, los textos, los videos, etcétera. Estas son las comunidades que hemos trabajado y así se despliega la información del repositorio.
Estos son los registros, si ustedes ven, cómo los pueden ir visualizando. Estos son las comunidades ya estructuradas para que ustedes las puedan trabajar. Los artículos, en las estaciones, porque tenemos diferentes estaciones en todo el país, son 68 estaciones, me dice ahorita aquí Minerva, los centros de monitoreo, y este es el repositorio de geotermia de México, y lo tenemos dividido por comunidades, por estados de la República. Los podemos ver abajo, ¿sí? Las comunidades se despliegan de ese lado, ya tenemos cubierto una gran parte de los estados, ¿sí? Estos son las dos URL donde están los repositorios, donde ustedes pueden consultarlos ya directamente, estos dos que les estamos poniendo, y sería todo. Muchas gracias. Nosotros, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, recibimos un financiamiento del CONACYT para mejorar nuestros repositorios y conectarlos al repositorio nacional, y quería, en nombre de mi centro, agradecer al CONACYT por la confianza en nosotros para implementar este proyecto y por la financiación. El siguiente punto que querría cubrir es hacerles una pregunta. ¿Quién conoce el centro del que acabo de hablar? Ah, no está nada mal. No, pero sin miedo. Aparte de los 4 empleados que hay ahí, pues está muy bien, porque había preparado unas cuantas diapositivas presentando el centro, porque creemos que no es demasiado conocido en México, y si las hubiera hecho para nada. Entonces, el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo fue establecido oficialmente en el año 1966 como organismo internacional de investigación, y este centro surgió de un programa experimental para la mejora de los cultivos en México, financiado tanto por el gobierno mexicano como por la Fundación Rockefeller. Y uno de nuestros científicos destacados fue el doctor Norman Borlaug, que trabajando junto con investigadores y agricultores mexicanos consiguió especies más resistentes de trigo, especialmente a las rollas. Las investigaciones del doctor Borlaug y sus colegas llevaron a la independencia en cuanto a la producción de trigo en México en los años 50, y estas experiencias fueron exportadas a la India y a Pakistán en la década de los 60, y contribuyeron a mitigar unas probables hambrunas. De lo que hemos estado hablando, que es la adopción de variedades mejoradas y prácticas agronómicas mejoradas, es lo que se llama la Revolución Verde, y el doctor Borlaug, miembro del CIMIT, recibió por sus aportaciones a la Revolución Verde el Premio Nobel de la Paz en el año 1970. Ahora ya todos saben lo que es el CIMIT, y todos están invitados a visitarlo en Texcoco, Estado de México. Ahí tienen un tesorito. Nosotros tenemos, como acabo de decir, la sede en Texcoco, en el Estado de México. Somos, hasta donde sabemos, la única organización internacional con sede en México, y tenemos oficinas en 15 países, y somos unas 1.400 personas trabajando para desarrollar el maíz, el trigo. Trabajamos en mejorar la agricultura de conservación. También tenemos un programa de... ¿Se fue la...? ¿Sí se me oye? Ah. Tenemos un programa de investigación en socioeconomía y otro en recursos genéticos. Entonces, ahora ya que saben lo que es el CIMIT, voy a hablarles de quién se encarga del acceso abierto en CIMIT. Entre ellos yo, porque soy empleado de la Unidad de Gestión del Conocimiento. Somos unos, ¿cuánto puse? 20 profesionales multidisciplinares que nos encargamos de diversas cuestiones, como el centro de conocimiento, que así llamamos a lo que éramos de la antigua biblioteca. Nos encargamos de los repositorios digitales, como no. Nos encargamos del Museo Digital de CIMIT. Tienen que ir a visitarlo. ¿Quién quiere ir a visitar el museo? Muy bien, están invitados. Es gratis. Todavía no cobramos entrada.
También nos encargamos, por ejemplo, del cálculo de índices bibliométricos, de sitios web de proyectos, la intranet institucional. ¿Se me sigue oyendo? Es que yo no me oigo a mí mismo. La plataforma de e-learning, la retransmisión de seminarios y conferencias, la infraestructura tecnológica, etc. ¿Por qué hacemos falta? Pues sobre todo porque nuestros financiadores, que son donantes, nosotros vivimos de donaciones, pues cada vez nos exigen más que el resultado de sus financiamientos sea visible, por lo tanto tenemos que poner los resultados de nuestra investigación en acceso abierto. Y por eso, desde 2011 contamos con un repositorio de publicaciones multimedia que está implementado en tecnología DSpace, al cual hemos ido añadiendo modificaciones y adaptaciones ad hoc a lo largo de los años. Ahí tienen la dirección, repository.cimit.org. Y también tenemos desde 2014 un repositorio de datos y de software de investigación. Son fragmentos de software que hacen nuestros científicos y los ponen a libre disposición de otros investigadores. Data.cimit.org es el sitio web que les llevará a él. Y está implementado en tecnología Dataverse. Nuestro repositorio de datos Dataverse fue la primera instalación Dataverse en México. O sea, una instalación in-house, no usando el software as a service proporcionado por Harvard. Y nosotros, nuestra unidad colabora estrechamente con el grupo de desarrollo de Dataverse. Hemos producido código para mejorar, bueno, en concreto para reimplementar el acuñamiento de identificador persistente handle que se perdió de la versión 3 a la versión 4. Entonces, ese código lo hicimos nosotros. Ahora ya tienen handle de nuevo disponible y asistimos continuamente a las reuniones en Harvard de la comunidad de desarrollo de Dataverse. ¿En qué constó? Ya estoy entrando en nuestro proyecto. ¿De qué constó el proyecto que nos financió el CONACYT? A ver si no mato a ningún compañero con el láser. Nosotros tenemos aquí el repositorio de datos representado, aquí tenemos el de publicaciones y ambos son cosechados por una maquinaria que la he representado aquí con unas ruedas dentadas para no darles mucho miedo, pero es un complejo software de ese que hacemos la gente de computación, que lo que hace es tomar los metadatos de ambos repositorios y los envía fusionados, entre comillas, al repositorio nacional, aprovechando que esto actúa también como motor de búsqueda, dado que cosecha los metadatos de ambos repositorios, pues este motor de búsqueda puede exponer también sus contenidos a través de una interfaz de búsqueda unificada tipo Google, ¿no? Así muy sencillita, que evita a la gente tener que andar memorizando las URLs de ambos repositorios y además les da los resultados ya condensados, tanto de datos como de publicaciones. ¿Qué más hace qué más hacen estas ruedas dentadas? Como ustedes saben, el repositorio nacional nos exige unos ciertos lineamientos con los metadatos, por ejemplo, con la manera en la que están expresados los nombres de los autores y esas maneras en las cuales ellos nos obligan a mostrar los metadatos están ya grabadas en los catálogos del repositorio nacional. Entonces, la parte de las ruedas dentadas lo que hace es consumir automáticamente el contenido de esos catálogos y adaptar el contenido de los metadatos en nuestros repositorios a cómo los quiere el repositorio nacional. ¿Por qué? Porque a nosotros nos dieron 1 millón de pesos, pero seguramente todos los que hayan desarrollado repositorios aquí saben que cuesta mucho más de 1 millón de pesos crear repositorios y mantenerlos a lo largo del tiempo. Sobre todo cuando uno se casa con Handle o DOI, ¿no? Que ya ve que nunca puede parar su repositorio, pues ya tiene un compromiso, ¿no? con la sociedad. Entonces, pues
pues por 1 millón de pesos nosotros le damos al CONACYT lo que quiere, pero tampoco vamos a cambiar nuestros repositorios. Los metadatos en nuestros repositorios siguen como estaban y esa maquinita nos ayuda a enviárselos al CONACYT tal y como ellos los quieren. En nuestro repositorio no solo hicimos la maquinita, sino que, bueno, en nuestro repositorio, en nuestro proyecto, no solo hicimos la maquinita, sino que también hicimos cosas como integrar ORCID con nuestros repositorios y promocionarlo dentro de la institución. Sobre todo ORCID nos interesaba porque somos una institución internacional, hay mucha gente que como yo no somos mexicanos, entonces pues era un poco complicado acceder a identificadores de autores centrados en México, como puede ser la CURP. Entonces ORCID se acomodaba muy bien a nuestra situación, lo hemos adaptado y promocionado en la institución. Otra cosa que hicimos, por ejemplo, fue integrar estadísticas de Altmetric o también ofrecer acciones formativas a nuestro personal. 1 millón de pesos da realmente para hacer muchas cosas. Ahora les voy a hablar de nuestra experiencia. ¿Cuántos de aquí quieren ya montar un repositorio o mejorar los que tienen? Ya nos animaron. Bueno, es una pena. Van a tener la oportunidad por una vez en la vida de ser millonarios probablemente. Entonces, nuestra experiencia nos dice que este proyecto tiene un componente fuertemente tecnológico. Entonces, nuestra recomendación para aquellos que se atrevan a dar el salto es que hay que involucrar a los bibliotecólogos con los tecnólogos desde el principio. Todos tienen que conocer muy bien el proyecto y salvar sus barreras idiomáticas. Nosotros hemos demostrado que se puede. Y otros compañeros por ahí, no somos los únicos. Otra parte de nuestra experiencia es el entorno cambiante, es decir, es una especie como de juego en el que las reglas cambian según juegas. Para bien o para mal, generalmente para bien. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos ayudó que en algún momento del desarrollo CONACYT puso a disposición los identificadores de autor propios del repositorio nacional. Antes solo teníamos ORCID, CVU, CURP, los que ya sabemos, los que lo sabemos, los demás me miran raro. Pero nosotros teníamos un gran problema porque, pues aparte de los extranjeros, pues tenemos, como casi todos, tenemos investigadores que ya murieron. Y a esos, ¿cómo les conseguimos una CURP o un ORCID? Es imposible. Entonces, el que tuviéramos el identificador de autor ya propio del repositorio nacional fue muy positivo para nosotros. También nos vino muy bien que añadieran la posibilidad de tener autor corporativo, porque nuestro centro produce muchas publicaciones con autor corporativo. En cuanto a lo del entorno cambiante, ¿qué recomendamos? Recomendamos que se implemente rápidamente y que preveamos tener una prórroga. Es un proyecto a 6 meses, 6 meses no son nada, y ya teníamos repositorios, imagínense si no los tienen. O sea, no, 6 meses no es nada de tiempo. De hecho, lo que hicimos nosotros fue empezar a implementar desde el momento que nos dijeron ya tienen el proyecto. Con recursos propios que adelantamos, empezamos a implementar y ya cuando nos llegó el dinero respiramos y continuamos implementando. Hay que hacerlo a toda velocidad. Luego el tiempo de la prórroga yo lo dejaría ya para limar asperezas. Sí, no dejen la implementación para la prórroga, se sufre mucho. ¿Hay alguno que haya sufrido así por aquí? Sí, ya ve. Alguna cabeza que se mueve. Entonces, también hay que prever aportaciones económicas concurrentes. Y otra recomendación, como dijo el compañero anterior, es que hay que comunicar muy fluidamente con el CONACYT. El proyecto está financiado por el CONACYT, ellos conocen mejor que nadie lo que quieren. No lo dejen de lado, háblenles. Es como el teléfono de la esperanza, ya cuando uno está hundido en la miseria, marca el CONACYT y le dan, sí, generalmente le dan una solución. Y luego otra parte de nuestra experiencia es que la fase de pruebas de cosecha es lenta. Así que prevean de 1 a 2 meses para las sucesivas pruebas de cosecha. Por lo visto anteriormente con una prueba ya valía. No, en España dicen ya valía, aquí se dice ya servía.
porque sí, valía. Sentido mexicano, sí valía. Aquello no funcionaba. Entonces, ahora ya los del CONACYT se dieron cuenta de que con una sola prueba de cosecha no vamos a ningún lado y a uno le someten a sucesivas pruebas, así que lleva tiempo, ¿eh? Alguna prueba de cosecha nos ha llevado una semana. Así que lo que dije antes, hay que dejar la prórroga para pulir detalles, incluidas las pruebas de cosecha. Más de nuestra experiencia. ¿Qué hace falta para hacer esto que he mostrado antes? Pues nosotros en concreto hemos contratado una empresa para desarrollar la conexión con el repositorio nacional. Hemos contratado a otra empresa para desarrollar la interfaz de búsqueda tipo Google. He de decir que el metabuscador, lo que es el motor de búsqueda, no la interfaz, ya la teníamos desarrollada previamente con recursos propios, así que el proyecto del CONACYT nos vino muy bien para terminar algo que habíamos empezado. También otra contratación de una empresa para capacitar tecnológicamente al personal de la unidad, con las nuevas tecnologías incorporadas. Un programador que se dedicó para hacer, una programadora, para hacer poblana, muy buena, para hacer mejoras y modificaciones en los repositorios y resolver los problemas del día a día. Y 2 bibliotecólogos que se encargaron de adecuar y limpiar los metadatos de los repositorios porque 7 años acumulados de metadatos son un desmadre. Entonces, aquí se ríen los que llevan más de 7 años acumulando metadatos. Y luego en inversión, pues nos compramos un servidor de 80 teras para hacer copias de seguridad redundantes, porque nuestros repositorios están en la nube. Tenemos copias de seguridad en la nube, pero también queríamos tener una en tierra por si acaso de repente llueve o alguna cosa de estas. Y no estamos en Xochimilco. Aquí les pongo a la izquierda un gráfico con los porcentajes de gasto proyectado y de gasto ejecutado para que se hagan una idea. El color verde claro indica los gastos en tecnología. El que es un poquito más oscuro, este de aquí, indica los gastos en bibliotecología. Este de color crema indica los gastos en formación y el resto, pues, otros gastos como viáticos. Entonces, lo que dije de que es un proyecto con componente fuertemente tecnológico se nota hasta en el dinero. Y, bueno, pues puse los 2 gráficos para mostrar que afortunadamente parece que hicimos una buena propuesta y realmente los porcentajes de lo previsto con respecto a lo finalmente ejecutado no fueron muy diferentes. Y luego además pues aportamos concurrentemente unos 10.000 pesos. O sea, no está mal, 10.000 pesos frente a 1 millón. Más de nuestra experiencia, hay costos ocultos. O sea, uno le hacen millonario de un día para otro y dice, ah, qué bien, pero no es tan bueno. Hay costos ocultos como por ejemplo nosotros que decidimos incorporar ORCID y Altmetric a nuestros repositorios, luego hay que pagar las suscripciones a ambos, son varios miles de dólares al año por cada uno. Hay que mantener los servidores, ya sabemos que cuando tenemos un DOI o un handle, pues estamos como peor que casados, porque lo bueno de casarte es que te puedes divorciar si la cosa va mal, pero ¿y si tus repositorios van mal? ¿Y si te mueres? ¿Quién se va a encargar del bebé? Entonces sí, tengan en cuenta el dinero para mantener los servidores y también para mantener el software, porque no es que ustedes llaman a una empresa, les piden que les hagan un software y cuando se acabe el proyecto ya no se conocen. No, el software necesita personas detrás que lo mantengan día a día. Entonces tengan en cuenta que necesitarán tecnólogos para el resto de sus vidas, aunque les duela. Entonces, no quiero extenderme mucho. En el resumen he puesto ahí los puntos importantes de nuestra experiencia como recordatorio, ya los hemos visto antes, entonces no los voy a releer. Solo me falta agradecerles su presencia y sus sonrisas. Con respecto al tema de los repositorios de datos, pues en realidad hay muy pocos repositorios de datos en México, ¿no? Aquí nos acaban de mostrar 4 o 5, ¿no? De casi 100 o 120 repositorios de literatura. Cuando hablaban de repositorios bibliográficos, me imagino que se referían a repositorios de literatura, que es también como se les conoce, o los repositorios mixtos, en los cuales podemos encontrar uno
datos, bueno, artículos, tesis o también datos, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar rápidamente nada más una presentación de un diplomado que tenemos de ciencia abierta que se impartió en la Autónoma del Estado de México. En general los temas fueron estos tres, el uso de los repositorios institucionales, los integradores nacionales e internacionales y los nuevos proveedores de información. Realmente lo que procede, como bien mencionaban, era construir el repositorio y aprovecharlo, ¿no? Ver qué información se está almacenando. Hay evidentemente en la política de gobierno se maneja el gobierno abierto, también hay repositorios de datos generados ya por el gobierno, por INEGI, que siempre han estado disponibles. El objetivo ahora es aprovecharlos e integrarlos. Y bueno, no sé cuántos conocían ya el repositorio del CIMMYT o lo han utilizado. Nuestros investigadores necesitan conocerlo y aprovecharlo, ¿no? Entonces el repositorio nacional puede ser un mecanismo para localizar estos recursos. También el objetivo de este diplomado es capacitar a los investigadores, sobre todo a las nuevas dinámicas de colaboración y servicios. El mismo CONACYT maneja la plataforma de OSF o de Open Science Foundation. Si no la conocen, pueden darla a difundir con sus investigadores y también en la universidad para todo tipo de proyectos. Zenodo, que es el repositorio de la Comunidad Europea. Todas estas son plataformas de acceso libre, bueno, son libres, sin costo, y que permiten integrar además datos, documentos y promover la colaboración, sobre todo entre instituciones. En el caso de Figshare, también es una plataforma de datos que permite, sobre todo, trabajar en etapas previas de los proyectos de investigación para eventualmente tener un documento, artículos, tesis o resultados de las investigaciones, bases de datos, levantamientos, datos de sensores. Ahorita veíamos lo del Sismológico Nacional. Esos ya son colecciones de datos que se van generando de forma continua y que además ya van generando series de datos, ¿no? Que se pueden aprovechar para infinidad de datos. En el caso que quiero enfocar es en el concepto de la Semana de los Datos. En realidad cualquier universidad puede incorporar datos a sus repositorios de literatura o de tesis o de artículos. CONACYT establece una serie de elementos obligatorios para las bases de datos que son adicionales a los de literatura. Nada más habrá cuestión de revisarlos, ¿no? Cuáles son los nuevos requerimientos, y se puede modificar el esquema de metadatos tanto en DSpace como en otras plataformas para que se genere el perfil adecuado de acuerdo a los datos que se tengan. ¿Por qué es importante los datos? Bueno, primero porque también son parte fundamental de la investigación, pertenecen en realidad a los investigadores, a los grupos de investigación, son útiles tanto para los estudiantes como para otros proyectos de tesis y de doctorado, tesis, maestría y doctorado, y hay muy poca difusión. Entonces nos quisimos enfocar en este diplomado en la elaboración de estos documentos. Bueno, aquí están mis datos. Yo soy maestro Antonio Razo, estoy ahorita trabajando en la Universidad de las Américas en Puebla, y bueno, estoy como responsable del repositorio institucional. Participamos en la convocatoria de CONACYT para el repositorio, y lo que hicimos fue migrar nuestro repositorio de tesis digitales a la plataforma de DSpace, que ahora tiene interoperabilidad con el repositorio institucional. Ahí pueden ver el resto de mis datos. También colaboramos con una iniciativa de espacio abierto, que lo que busca es crear una plataforma interoperable entre las diferentes plataformas de interoperabilidad, como el repositorio nacional, OpenAIRE y la referencia. Aquí lo importante con los investigadores es hacerles entender la importancia y los beneficios de la ciencia abierta.
¿no? Los beneficios, aquí en el caso de CONACYT se habla tal vez hasta de transparencia, ¿no? La apertura y la transparencia de los trabajos y de los proyectos permiten ver tanto a los organismos que financian las investigaciones, como a la comunidad universitaria, como a los investigadores y otras universidades. Permiten ver los resultados de una investigación, hay mayor reconocimiento, ¿sí? En el acceso abierto, pues no hay costo para consultar los resultados, ni para consultar los artículos ni las tesis. Está la información disponible, es referida más frecuentemente, y además hay una reputación para el investigador de manera automática, ¿no? En el caso de la comunidad de investigación, pues no hay que esperarse más de 1 año o 2 años a que se publiquen los resultados, inclusive se promueve mucho que los investigadores, mientras están realizando su trabajo, publiquen versiones de sus trabajos y también versiones de sus datos mucho antes de publicarlos, ¿no? A menos que estén trabajando en algunas revistas o algunos proyectos que prohíben publicar con anterioridad los trabajos, se promueve que actualmente desde el inicio del proyecto se realicen aportaciones a los repositorios. Por último, en general, el público en general puede acceder y consultar esta información, ¿no? Que generalmente se encuentran excluidos de las plataformas de bases de datos y de bibliotecas. En el caso de la Semana de los Datos, es una iniciativa que se llamó en su momento Love Your Data 2017 y actualmente ya se maneja como Love Data Week. Esta es una iniciativa que propone trabajar en una semana con los investigadores para realizar diferentes proyectos y tareas para recuperar sus datos y hacerlos disponibles para un repositorio. Hay 5 estrategias que ellos proponen y me tomé la libertad nada más de retomarlos para compartirlos. Es algo que pueden hacer en sus instituciones, y si trabajan con un repositorio exclusivo de literatura, podrían ir considerando ya incorporar los datos, ¿no? Les decía de las ventajas de los datos, pues es que el investigador los tiene a la mano, ¿no? El investigador conoce cómo se estructuran y cómo se documentan, y muchas veces esa información se pierde, ¿no? De un proyecto de investigación, lo único que persiste son los artículos y las tesis, y eso no siempre, y los datos pues están en una computadora o están en un servidor, y en alguna actualización desaparecen, ¿no? Entonces la idea es rescatar esos datos y darles una estructura y incorporarlos al repositorio. En el caso de aquí están los ejemplos de los diferentes proyectos, lo pueden ver. De todas maneras está en el sitio web de la iniciativa. Aquí invitamos a los investigadores, ¿no? a compartir los datos con un colega, que sean evaluados de acuerdo al criterio de completitud, precisión, pertinencia y documentación, y de esta forma podemos recibir retroalimentación, ¿no? No hay como tal, como datos, existe una iniciativa en Ciencia Abierta, de así como se evalúan los artículos, que también se evalúen los datos, pero todavía no existe como tal un acuerdo en la comunidad. Pero aquí la idea es que de forma interna se puedan evaluar la calidad de los datos y reciba retroalimentación el investigador, si hay trabajo que hacer, que determine en qué momento lo puede completar, y que se discute en general datos en los cuales estudios en los cuales se cuestiona la calidad de los resultados por la calidad de los datos. Esto en cada área es diferente, ¿sí? Inclusive ya hay revistas que exigen que los datos de una investigación se encuentren en algún repositorio de datos. Qué mejor que sea el repositorio institucional el que los reciba y el que los comparta. El proyecto 2
justamente busca realizar la documentación de los datos. Entonces pueden hacer, buscar estándares de acuerdo a su contexto, a su área de especialidad. Evidentemente los investigadores los conocen, los han utilizado, y la idea es darle ese formato a sus datos, ¿no? A sus datos de su investigación, igual nuevamente que sea revisado por sus colegas y validar qué tanto se apegan a los estándares. En un repositorio de datos se pueden compartir grandes documentos o colecciones en documentos en un mismo documento integrado, en un zip que tenga tanto los datos como la descripción, como el estándar que utilizan. El concepto que se maneja mucho para los datos, estamos hablando de repositorios de acceso abierto. Para el caso de los datos existen los siguientes principios, no sé si alguien ya los ha utilizado o los aplica en su investigación. ¿Sí? El concepto FAIR, o Findable, Accessible, Interoperable, Reusable, son localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Entonces lo que debe de hacer el investigador es buscar buenos ejemplos de bases de datos estructuradas de acuerdo a estos principios. Igual es un estándar no oficial, pero la idea es que el investigador reconozca, ¿no?, estos criterios y los pueda evaluar tanto en colecciones disponibles en repositorios, por ejemplo, como el CIMMYT o como la UNAM, o que también elabore y estructure su información de acuerdo a estos principios. El proyecto de localizar datos lo que busca es que el investigador identifique quiénes son sus proveedores de información, cómo los va a recuperar, cómo los va a solicitar, en qué formato los requiere y si se encuentran disponibles ya en algún repositorio. Puede ser en un repositorio como Figshare, en un repositorio como Zenodo, y que aprenda a citar las fuentes de información, así como se hace con la literatura en formato APA o en formato IEEE, como lo requiera su área de especialidad. También los datos se deben de citar, ¿no? Se deben de citar, se pueden utilizar identificadores únicos y referirse a las fuentes. Entonces también el investigador aprende a citar los datos. Por último, que es el área en donde hay más oportunidades, sobre todo en las instituciones, es un proyecto que busca rescatar la información de datos que ya se han realizado. Seguramente hay CDs o disquetes o computadoras que tienen datos de investigación que ya concluyeron en formatos tipo DBase o el mismo Excel, que se necesita actualizar. El formato Excel de 95 no es el mismo que el 2010, y lo que busca es que el mismo investigador establece una estrategia para documentar, describir y, si es necesario, digitalizar datos que pueden estar en papel, que pueden estar en formatos de imagen o de video obsoletos, cassettes, videocassettes, CDs, y promover, buscar el uso de estos datos y estructurar un plan de trabajo. Entonces, estas son propuestas que nos permiten recuperar y localizar datos para incorporar a nuestro repositorio institucional. Dentro de la iniciativa de acceso abierto, pues hay muy pocos datos disponibles, al menos en los repositorios de literatura. Entonces, nada, esta fue una propuesta para que la puedan incorporar en sus repositorios, para que la comunidad participe y se haga responsable también de sus datos, y al mismo tiempo estén disponibles lo más pronto posible y no se pierdan, ¿no? Esa sería de momento mi aportación. No sé si va a haber oportunidad de preguntas más adelante. Sería todo. Buenas tardes a todos. Perdón si me acerco porque me siento más cómoda, francamente, de allá. No veo y sí necesito apoyarme un poco en algunas diapositivas para hacerles mi exposición.
Yo les voy a cambiar un poco el esquema del que le han venido hablando mis compañeros. Hasta ahorita han visto 3 muy interesantes propuestas, proyectos de repositorio, los 2 primeros de datos, el tercero de documentos. Y bueno, sí, nosotros en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí desarrollamos el repositorio institucional NINIVE, participamos en la primera convocatoria 2015 y bueno, fuimos los primeros en poder tener ya la interoperabilidad con el repositorio nacional. Sin embargo, ahora no les voy a hablar de la experiencia que tuvimos como tal en NINIVE, sino voy a hablarles más bien de un nuevo proyecto que estamos nosotros trabajando desde el año pasado y que de hecho formó parte de este primer proyecto que presentamos a CONACYT, que es el desarrollo de un sistema de gestión de la investigación llamado CRIS, como una estrategia de poblamiento de nuestro repositorio institucional. Ahorita más o menos ya tenían muchos de ustedes una idea mucho más clara de cómo y qué implica hacer un repositorio. Pero viene un reto más grande, que es, y bueno, y ahora que lo tienen, ¿cómo lo van a poblar? ¿Qué estrategias van a echar a andar en su institución para mantener un poblamiento sostenido? Es lo que se le llama un modelo de servicios, un modelo que les permita mantener y poblar su repositorio en un largo plazo y que no se quede solamente como una isla, como un archivo de documentos, como un repertorio, que ya no consultan mucho, que ya no hay como mucha continuidad en cómo seguirlo alimentando. Entonces, voy a hablar primero de algunos conceptos y en eso no voy a ahondar porque obviamente son conceptos que seguramente ustedes ya conocen y algunos de ellos ya se han venido hablando desde esta mañana, pero me parece importante recordarlos porque son conceptos base para poder después hablarles de un CRIS y de lo que podría ser un ecosistema de lo que llamamos investigación abierta. Entonces, recordemos que en el acceso abierto tenemos principalmente 3 modelos de negocio hablando de revistas, hablando de la ruta dorada del acceso abierto. En el primer caso son las revistas que nacen como revistas de acceso abierto y generalmente no tiene un costo de publicación, algunas sí, es decir, una PC, de tal manera que les permite un acceso inmediato, es decir, que se puede de manera inmediata publicar el resultado en este caso, el artículo. Tenemos un segundo modelo de negocio, que es el modelo tradicional por suscripción, el cual tiene una variante donde se desprende un tercer modelo de negocio, que es el modelo híbrido. En el caso del modelo de suscripción, dependiendo de la política editorial de la revista, y que para ello pueden hacer ustedes uso de gestores editoriales como Sherpa Romeo, donde pueden consultar la política editorial de la revista, van a ver que dependiendo de esto podrán tener un acceso inmediato o lo que se le llama un acceso diferido, es decir, que sea visible a través de su repositorio. ¿Y qué pasa en el modelo híbrido? Es un modelo que crearon los proveedores agregadores de información como una estrategia para incluir en sus modelos de negocio el acceso abierto. Entonces, ellos les ofrecen esa posibilidad, también cada uno tiene un modelo de negocio muy particular en este tema, en el modelo híbrido, pero a final de cuentas sí tienen que pagar una PC adicional si es que quieren un acceso abierto inmediato, al igual que en la revista por suscripción. Entonces, tomar en cuenta este concepto. El segundo es, a manera de un esquema, resumir un poco visto desde esta perspectiva de lo que es la ciencia abierta. La ciencia abierta no es más que en cada una de las etapas que conocemos del ciclo de investigación, trabajar con estrategias, con herramientas, con políticas, con tecnologías abiertas. De tal manera que si empezamos desde el proceso de planeación, empezamos a utilizar herramientas abiertas, software abierto, recursos abiertos, planes de gestión digital también de manera abierta. Nos pasamos a la parte de implementación y entonces ahí hablamos de diferentes alternativas, hablamos de datos abiertos, hablamos de datos abiertos de investigación, de redes abiertas de ciencia, de compartición de datos. Si seguimos el ciclo a la publicación, pues también tenemos las 2 grandes vías y otras para publicar en acceso abierto, los repositorios, las revistas. Vimos esta mañana en una de las conferencias que nos hablaron precisamente de lo que es el Open Peer Review, que es una tendencia fuerte en donde se habla mucho ya de la transparencia en este proceso de revisión por pares. Y esto forma parte de ciencia abierta, ¿sí?
Tenemos la parte del descubrimiento y el impacto, en donde hablamos precisamente de métricas, de todo lo que es la web social, cuántas menciones, descargas, likes, etcétera, nos da la publicación que te empieza a tener visibilidad al subirla a alguna de estas plataformas abiertas. La preservación, que es muy importante tanto para un repositorio de documentos como para un repositorio de datos, y para lo cual también existen herramientas y posibilidades en este mismo entorno de lo open, ¿sí? Y obviamente uno de los objetivos principales donde termina, pero a la vez continúa el ciclo de investigación, que es la reutilización de los datos, de los resultados. Y bueno, también hablando un poquito, no voy a ahondar en esto porque obviamente de esto también ya se habló y de una manera muy amplia, de lo que son los datos abiertos de investigación. Sabemos que son los datos primarios que se generan de una investigación, y dependiendo del área de conocimiento, del alcance del proyecto, es el set de datos que finalmente se coloca en el repositorio. No necesariamente tienen que ser todos los datos, ¿sí? Y bueno, los principios FAIR, que también ya han hablado mis antecesores, no voy a ahondar en ello. Es muy importante simplemente tener a la vista que cuando hablamos de datos abiertos, tenemos que considerar por una parte estos principios que nos dicen qué características y qué herramientas o con qué herramienta nos podemos apoyar para que estos datos realmente sean encontrables, reutilizables, se puedan preservar, y sobre todo también que sean interoperables. Pero para eso también hay que hacer un plan de gestión de datos, ¿sí? Que esa es otra estrategia importante que obviamente se tiene que trabajar cuando hablamos precisamente de gestión de datos abiertos. Y bueno, ahora sí, partiendo de estos conceptos, ¿qué es un CRIS? ¿Qué es un sistema de gestión de la investigación? Que es uno de los términos que más quizás se ha estado utilizando. Bueno, podríamos definirlo simplemente como un sistema de información que almacena y gestiona datos de las actividades de investigación de una institución, si lo vemos desde una definición muy sencilla. Por ejemplo, en Review se ha definido como un sistema o una herramienta que permite gestionar de manera global todos los procesos relacionados con la investigación. Y otra definición más es un nuevo modelo para organizar y analizar desde la perspectiva integradora toda la información relativa a la actividad científica. Entonces, en concreto, el CRIS forma parte, digámoslo así, de lo que ya algunos autores le han llamado el sistema de investigación inteligente. Los sistemas de investigación inteligente, que son algunos, esto se puede decir que son algunos de ellos dentro de los cuales está el CRIS, tienen todos ellos en común la característica de integrar tres principales entidades: personas, proyectos y resultados, ¿sí? Entonces, dependiendo del alcance, dependiendo de la naturaleza, se va nombrando de diferente forma cada uno de estos sistemas. Por ejemplo, en el primer caso, que son los RIM, bueno, pues son los sistemas de gestión de información de conocimiento. Los CRIS, que es un término muy similar, sistemas actuales, si lo traducimos literalmente, de gestión del conocimiento. Los sistemas de redes de investigación, los sistemas de reportes de actividades de facultades, análisis de investigación, evaluación de investigación. Entonces, son algunas de los términos o, digámoslo así, acrónimos de lo que son los sistemas CRIS. Y aquí es importante no confundirlo con los sistemas de perfiles web ni con los identificadores, ¿sí? Los sistemas de perfiles web, como por ejemplo ResearchGate, Academia.edu, Impact Story, sí tienen el objetivo de finalmente darle una visibilidad a lo que produce un investigador, pero también finalmente son plataformas, muchas en sus casos, por lo menos estas que menciono aquí, son plataformas cerradas, de tal manera que si en algún momento ResearchGate o alguna de ellas decide cambiar su política de servicio y el investigador fue su única alternativa para poder estar subiendo sus publicaciones, pues ahí va a tener problemas. Esa información idóneamente debería estar en la institución, y es precisamente uno de los objetivos y una de las ventajas de tener un CRIS. Entonces, antes de ahondar ya un poco más al tema de los CRIS, de cuál es su alcance, sus componentes y cómo interactúa finalmente
con los repositorios de datos. ¿Por qué se empieza a mirar al CRIS como una alternativa de poblamiento? Bueno, algunos de los estudios que hizo COAR en el 2013 justamente hizo un diagnóstico y plantea que los CRIS se están adoptando o desarrollando en las instituciones como una estrategia de poblamiento porque forman parte de lo que es el modelo de negocios de los repositorios, es decir, el modelo de servicios de valor agregado que los repositorios ofrecen a su comunidad. Es la forma de atraer a los investigadores y que no represente para ellos simplemente un autoarchivo o un doble o triple depósito en algo que a lo mejor ellos aparentemente no le ven ninguna ventaja. Pero si ellos ven que al hacer un solo depósito están también generando o actualizando su hoja de vida en un sistema CRIS que interopera con su repositorio, y esto a la vez les va a dar métricas como lo hace un perfil web como RecessGate, y por lo tanto visibilidad, y esto le va a traer a su vez que puede influir positivamente en su impacto, es decir, en el número de citas. Cuando el investigador ve todo esto, dice, bueno, creo que me parece que sí va a valer la pena autoarchivar, porque finalmente voy a obtener al final este tipo de beneficios. Entonces, es por eso una de las razones por la que los CRIS se han estado considerando, como les decía, y se están adoptando como una estrategia de poblamiento, como un servicio agregado a la comunidad de investigadores de una institución, de una región o inclusive de un país, como lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cuál es el alcance de los CRIS? ¿Qué tipo de datos o de información podemos gestionar en un CRIS? No necesariamente es que aquí guardemos todos estos documentos, más bien son sistemas donde guardamos los metadatos, las referencias a las publicaciones, a las organizaciones de financiamiento, ¿sí? A los proyectos, a los editores o revistas. También tiene que ver con el impacto, con la evaluación, lo que comentaba hace rato de las métricas. El uso de los identificadores persistentes, hemos hablado de ORCID como una de los estándares que más se están utilizando, no solamente como el ID de persistente para el autor, sino también en sí mismo es un perfil web también, sí, y es un perfil web abierto a diferencia de otros. Pero también hay identificadores persistentes para organismos de financiamiento, para instituciones, tenemos que usar inclusive para otras datos que tenemos que describir. Obviamente también interactúa con los datos de investigación, los resultados de investigación, obviamente las publicaciones, los productos que eventualmente tenemos en nuestro repositorio de documentos o los datos en nuestro repositorio de datos, con las entidades y facultades. En pocas palabras, es un sistema que está integrando cada uno de estos componentes y que tiene como objetivo, como les decía, primero puede ser una estrategia de poblamiento, pero también le puede dar beneficios, ventajas importantes que más adelante vamos a comentar, algunas de ellas tanto para los investigadores como para las instituciones. Este es un esquema en el que trato de integrar todos los elementos que podrían interactuar en esto que le llamamos ecosistema de la investigación abierta, ¿sí? Entonces, en este ecosistema tenemos al centro nuestro CRIS, entre paréntesis en algunos casos pongo, por poner una referencia, algún software open source, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del CRIS, podemos utilizar DSpace CRIS vivo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, estamos trabajando con estas plataformas, de hecho hicimos un prototipo el año pasado con Vivo, ahorita estamos evaluando y haciéndolo con DSpace CRIS. Y bueno, por un lado vamos a tener las entradas, es decir, los datos, el CBU de los investigadores. En el caso de los investigadores mexicanos, bueno, pues tenemos los CBUs del SNI, los CBU del PRODEF, el CBU que tienen ellos que meter en las convocatorias de beca al desempeño, de promoción. Finalmente ellos tienen que tener un currículo actualizado en cada uno de estos sistemas para poder participar en cada una de estas convocatorias. Y generalmente si no hay un sistema o base de datos en la institución que les ayude a almacenar y gestionar esta información, es una tarea que cada investigador tiene que resolver como pueda. Y va a tener sus N currículos en su computadora y muchas veces ni siquiera es él quien se encarga de actualizarlo, sino a veces es hasta un becario u otra persona quien le ayuda, ¿sí? Claro que hay casos en los que las instituciones puede ser que tengan una base de datos,
por lo menos de su personal de investigación relacionado quizá con algunos proyectos financiados por la propia institución o por fondos públicos u otras convocatorias, y que tenga quizá algunas otras registros de sus actividades. Pero definitivamente sí es el investigador quizá el principal fuente de información. Entonces, por eso coloco estas dos entidades, los investigadores y lo que la propia institución tenga a nivel de sistemas, de catálogos, de bases de datos. Esto como entrada. Ahora, tenemos en la parte superior las fuentes externas, que yo aquí les pongo 4 tipos de fuentes externas. Tenemos en primer término los catálogos externos. Les pongo un ejemplo, precisamente en el repositorio nacional, para poder llenar uno de los metadatos referentes al área de conocimiento, tenemos que consumir ese catálogo. Es más, para poder poner el identificador del autor, tenemos que consumir el catálogo de autores. Entonces, ahí, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que usar catálogos externos, ¿sí? En el segundo caso, ¿qué puede de alguna manera también ser una fuente, una entrada, en este caso externa, para un CRIS? Bueno, pues por supuesto que son los grandes índices en donde están las publicaciones arbitradas, que es el grueso, yo creo que en la mayoría de nuestras instituciones en donde publican nuestros investigadores, ¿sí? Que es, por ejemplo, los grandes índices como Scopus, como WOS. Sabemos que ellos tienen APIs, y si tenemos el acceso a las bases de datos, podemos instalar estas APIs y eventualmente podemos descargar estas referencias. También, obviamente, tenemos ORCID en nuestro caso, en nuestro proyecto en la universidad. Sí apostamos, igual que los compañeros de CIMAD, en suscribirnos con el API institucional de ORCID, porque sí necesitábamos posteriormente empujar filiación, y sobre todo que al momento en que el investigador nos permite validar, nos permite a la UASLP, en este caso, en este ejemplo, que le autoriza como organización de confianza, así le llama ORCID, organización de confianza, es decir, que el investigador le autoriza a su institución que podamos usar su ORCID para escribir en su ORCID. Entonces usamos ORCID para descargar, actualizar y bajar la información. Y eso solamente lo podemos hacer con el API institucional, ¿sí? En el otro caso, pues tenemos las métricas, podemos también configurar métricas de Google, de Mendeley, de YouTube, de las redes sociales, etcétera, y alimentar nuestro sistema CRIS. Y muchos de estos elementos los tienen estas plataformas que les comento en ejemplo de DSpace CRIS y de Vivo. Y bueno, ¿estas cómo van a interoperar? ¿Sí? Tienen que interoperar con nuestras plataformas institucionales que tengamos de diseminación e inclusive de publicación. Y les pongo los 3 grandes plataformas que eventualmente pueden existir en una institución. Puede haber más, pero digamos que las principales serían, por ejemplo, un repositorio de revistas. Hay instituciones que efectivamente tienen sus revistas científicas, puede ser en un OJS, ¿sí? Tenemos el repositorio de documentos, que puede ser un DSpace, que creo que es la mayoría de los que estamos aquí que utilizamos DSpace, pero también tenemos un repositorio de datos como nuestros compañeros de CIMAD que utilizan el Dataverse. Entonces, bueno, esto es por poner un ejemplo de las 3 principales plataformas que obviamente estarían interoperando con el CRIS. ¿Y todo esto cuál sería nuestra salida? Bueno, una de nuestras salidas sería tener un sistema, un portal institucional de investigación, un portal de producción científica, un portal a través del cual cada institución tenga la posibilidad de publicar indicadores, de publicar las hojas de vida de los datos que puedan ser abiertos de los investigadores, porque sabemos que a veces hay datos sensibles, hay información sensible, no necesariamente va a estar visible ahí, y se pueda ver entonces lo que produce la institución a nivel de indicadores, a nivel de áreas de conocimiento, a nivel de investigadores y a nivel de productos, a nivel de tipos de documentos o de publicaciones o productos. Todo esto lo podemos finalmente poner así, les comento que no lo tengo como una diapositiva, pero en ese sentido hay un proyecto muy interesante que ya es un servicio que se llama el Servicio Futur en la Universidad Politécnica de Cataluña, es muy interesante, ellos hacen algo parecido, tienen un portal de investigación donde a partir de su sistema de gestión de investigación y de su repositorio, de todo su ecosistema, ellos les permiten hacer toda esta visibilidad de información. Otra salida que tenemos, bueno, pues es obviamente que los investigadores van a tener una plataforma institucional en donde puedan almacenar, actualizar y preservar su currículum, su hoja de vida, de tal manera que a la propia institución se convierta también en una fuente de información.
Y finalmente, de este lado, bueno, pues nos queda el tema de la preservación digital. Sabemos que la preservación digital es importante tanto para documentos, para datos. Podemos hacerlo en estas mismas plataformas, podemos hacerlo de manera en nuestras plataformas institucionales, pero también hay servicios en la nube, tanto para la preservación como para la gestión de los datos mismos. Entonces, ¿qué se requiere para esto? Bueno, en plataforma tecnológica, y para ser muy breve, me parece que son dos grandes componentes. O sea, obviamente tenemos que pensar en un software que, como en todos los casos o en todos los tipos de soluciones, puede haber de 4, que es el software comercial. En este caso, los softwares comerciales que más se utilizan para CRIS es el Pure de Elsevier y el Converis de Clarivate Analytics, son los que más se están utilizando. De open source, eventualmente Vivo, DSpace, CRIS, quizás son los que puedan adaptarse mejor. En desarrollo propio siempre es una buena alternativa o un híbrido. Y en ese sentido, también obviamente pues hacer uso de todos los estándares internacionales. Ok, perdón, sí. Entonces, ¿qué viene siendo todo esto, no? Y bueno, en la parte de los requerimientos de implementación, la política institucional de ciencia abierta, es decir, tener por una parte la plataforma no nos va a ayudar de mucho si no tenemos una política de ciencia abierta en nuestra institución, que pase desde el mandato de acceso abierto, que pase por la política de gestión de datos, por un plan de preservación, por flujos de trabajo y que inclusive esto esté alineado con la normativa institucional en términos de derechos de autor. Estas son algunas de las ventajas, ya no me voy a detener aquí por cuestión de tiempo, me parece que algunas de ellas ustedes mismos las pueden concluir tanto para los investigadores como para la institución. Y mencionarles solamente los tipos de CRIS que se han estado implementando, podemos agruparlos en 4, los CRIS institucionales, los regionales, nacionales e internacionales. Aquí les pongo ejemplos de cada uno de ellos, no los voy a explicar por cuestión de tiempo, simplemente yo les recomendaría después que le echaran una mirada a estos ejemplos, a mí me parecen muy buenos modelos de referencia. En el caso de sistemas institucionales es el sistema DRAC de la Universidad Politécnica de Cataluña, del GRE, que es de la Universidad de Barcelona. En el caso de repositorios que son más bien regionales, el caso de la región de Madroño, el portal de investigación del consorcio Madroño, el CRIS regional de Andalucía, que también es de toda la región, de instituciones de la región de Andalucía. A nivel nacional, un proyecto muy interesante es el CRIS nacional de Portugal, que se llama el PIRICRIS, donde ya están ellos interoperando su repositorio nacional RCAP con su CRIS nacional. Y otro proyecto, obviamente, que fue antes que el PIRICRIS, que es muy interesante, que es el de Holanda, de Narcis, por mencionarles algunos ejemplos. Donde hay más ejemplos de este tipo, definitivamente es en Europa. Y bueno, a nivel de CRIS ya internacionales, bueno, obviamente está Eurocris, en donde participa toda la comunidad europea y de otras regiones, y lo que es otra tipo de CRIS, que es el Easy World. Entonces, bueno, rápidamente las conclusiones. De acuerdo a Eurocris existen 210 sistemas CRIS registrados, los cuales la mayoría están utilizando software open source. ORCID se está posicionando cada vez más. Y bueno, para el poblamiento del repositorio, pues como les decía, se necesitan 3 componentes. Sí, no solamente los servicios de valor agregado como los CRIS, sino también la política, la estrategia de capacitación y difusión. Y bueno, pues siempre no inventar el hilo negro, siempre mirar y hacer benchmarking y utilizar lo que ya tenemos. Bueno, pues muchas gracias y espero que les haya sido un poco de utilidad para ver, bueno, ya hacia dónde tendremos que seguir caminando en los repositorios. Muchas gracias por su asistencia, gracias a la maestra Eunice, al personal de CONACYT por permitirme compartir un poquito con ustedes la experiencia que tuvimos en el repositorio institucional de la Universidad Politécnica de Puebla. El contenido de la presentación es comentarles grosso modo cuáles fueron nuestros ¿cómo podríamos decir? Nuestras experiencias y la parte tecnológica o nuestro diferenciador que percibimos así dentro de este repositorio, considerando una palabra por ahí medio rara que son las antologías o un modelo de representación de conocimiento, como vamos a ver. Mi universidad es muy pequeña, estamos aquí cerca del aeropuerto, tenemos muy
como punto de referencia lo que son los volcanes, los invitamos a conocerlas, y en este mes es la Feria del Chile en Nogada, entonces pues estamos cerca de Calpan, nos conocen más por Calpan, es Universidad Politécnica de Puebla, pero en realidad estamos en el municipio de Juan Cebonilla. Bueno, como ustedes saben, la investigación es un proceso que implica una serie de recursos, en particular en una universidad tan pequeña como la de nosotros, es vital el tiempo y los recursos humanos somos muy pequeñitos, somos alrededor de 30 personas de tiempo completo que laboramos en esa institución y nos apoyamos mucho de los profesores de asignatura. Pero aún así somos evaluados como en otras universidades, como en las autónomas, en las tecnológicas o en otros institutos, de manera interna y externa por organizaciones que ustedes conocen perfectamente, como es el INADEM, el CONACYT, PRODE y ese tipo de instituciones. En particular, la parte del repositorio institucional fue un proyecto que obtuvimos junto con el financiamiento con el CONACYT. Su servidora es la responsable del repositorio y la responsable del proyecto, pero definitivamente es acompañado de un conjunto de personas, generalmente investigadores tanto de la Politécnica como de otras instituciones, como puede ser el maestro Antonio Rastro, que aquí presente, de la Universidad de las Américas Puebla, el doctor Alfredo Sánchez, y por ahí vi a la doctora Leti que trabaja ya conmigo en la Politécnica de Puebla. Y entonces, dentro de nuestra perspectiva, lo que sucede, una de las problemáticas, como bien decía uno de los ponentes, es que cada quien maneja un vocabulario, cada quien se entiende algo distinto por los conceptos. En particular, esta parte de los repositorios, pues es un término que apenas está insertándose dentro de la comunidad de la institución. Y a veces cuesta cierto tiempo ponernos de acuerdo en decir, bueno, pues en algunas instituciones a el que dirige la tesis se le denomina docente, al otro es el director, el otro es el asesor, y estamos hablando de lo mismo, pero técnicamente en el repositorio institucional es un metadato el que nosotros ponemos ahí, que es el contributor, ¿no? Si nos vamos por ese protocolo de metadatos. Entonces, desde la perspectiva de los sistemas de información, creemos que a veces no es fácil ponerse de acuerdo entre las personas, ni nos tendremos que poner de acuerdo. Lo que podemos hacer es compartir nuestros modelos de conocimiento, compartir nuestras definiciones y de esa manera intercambiar nuestros datos, intercambiar nuestros documentos. Y entonces lo que queremos es utilizar unas herramientas que se denominan ontologías, que son la parte se conocen en general como tecnologías semánticas porque les agrega uno significado a los datos. Esta es la dirección de nuestro repositorio. Trabajamos con la plataforma DSpace con la versión 6.2 y tenemos algunas colecciones ya disponibles que interoperan con el repositorio nacional. En particular la parte de posgrado incluye lo que son las tesis y tenemos una colección de carteles o simposio, tenemos un evento anual y creemos que esos documentos también son valiosos para la comunidad estudiantil. Es una manera de motivar a que nuestros estudiantes pues deseen y se reconozcan su trabajo y puedan seguir en aspectos o en áreas de investigación. Como ustedes saben, para que podamos interoperar entre los repositorios, necesitamos un protocolo de comunicación que es el OAI-PMH y en realidad lo que queremos es pues intercambiar ese conjunto de metadatos, hacer ese intercambio con base en lo que son los metadatos de Dublin Core, pero cada una de las instituciones puede darle un significado distinto. Digamos a nivel técnico, el repositorio nacional creemos que lo que hace es validar que exista o no, que esté correctamente representado un metadato, pero puede ser que la interpretación que se le dé a cada uno de esos metadatos en distintos repositorios sea diferente. Y por otro lado consideramos que dentro de los repositorios existen más usuarios con diferentes necesidades, como puede ser la parte académica,
el gobierno, porque pues esto está apoyado por una política de transparencia, y los administradores, porque creemos que si se tiene una buena manipulación de los datos dentro de los repositorios, pueden influenciar y apoyar la toma de decisiones hasta llegar a una política pública, ¿no? Dentro de nuestra institución hicimos para ponernos de acuerdo y poder trabajar con el equipo de investigadores y de jóvenes becarios que nos apoyaron, un mapa conceptual o lo que decimos una red semántica, un grafo como este, en donde tratamos de hacer las cosas lo más simple posible con el propósito de facilitar o reducir lo que es la ambigüedad. Entonces tenemos un repositorio que interopera con el repositorio nacional, que está implementado en una plataforma, y trabajamos del proyecto en 2 etapas. La primera etapa lo denominamos de representación de conocimiento, y ahí lo que nos comprometimos es a que estos significados e interpretaciones que se van a utilizar dentro del propio repositorio estén modelados formalmente en un mecanismo que se denomina una ontología. Esta parte de la ontología nos va a permitir que entre 2 computadoras, además de entre 2 comunidades, se pueda conocer la interpretación y el significado que le demos a cada uno de los metadatos o de los actores que formen parte de este repositorio. Entonces, lo que hicimos con esta ontología es registrarla en INDEAutor. Es una ontología general, es un producto que está a su disposición, nada más si me mandan un correo, está en RDF y la pueden adaptar. Es un modelo de datos que nos permite de alguna manera automática, utilizando herramientas, hacer consultas a la ontología, y la información la obtenemos de nuestro propio repositorio. Tenemos como principios que este tipo de herramientas permiten varias ventajas o beneficios con respecto a la interoperabilidad basada en la parte de los metadatos. Por un lado es representar formalmente el conocimiento que está dentro de los repositorios. Tendríamos así oportunidad de modelar relaciones entre los documentos, los actores, las políticas, y por tanto se extienden los mecanismos de consulta. Validamos con un programa que se denomina razonador. Uno establece unas reglas, una serie de políticas, y el razonador nos ayuda a revisar que todas las reglas se mantengan y que no existan contradicciones. Eso lo hace automáticamente, no lo tenemos que hacer nosotros. Nuestras colecciones son muy pequeñas ahora, pero si consideramos que el número de documentos vaya aumentando, entonces es difícil tener una revisión manual. Lo que queremos es una máquina que la computadora nos ayude a revisar la calidad de estos datos a través de esta representación. Por tanto, podríamos agregar un valor a los datos, y el propósito de eso es que podamos generar servicios, atender otro tipo de necesidades de información de los usuarios. Construimos una interfaz web que nos permite consultar en tiempo real esta ontología. Es un poco lenta, pero no es necesario saber ontologías. Lo que uno desea es que el reconocimiento se esté representado dentro de esa ontología, se intercambia entre las máquinas, pero los usuarios pues vean un formulario tal cual como lo hacemos normalmente. Entonces, dentro de esa interfaz web extraímos los mismos metadatos que están en la plataforma de DSpace, lo que son las búsquedas básicas, por tema, por autor, por año. Entonces, como pueden ver ustedes, es un formulario tal cual, llenan alguno de esos campos, pero la diferencia es que los datos no vienen del repositorio directamente, sino están ya almacenados dentro de esa ontología. Y extendemos los mecanismos de consulta a algo que les denominamos consultas semánticas, de tal forma que si yo pudiera extraer información como quién fue el asesor de Juan Pérez, de género y sé que es de género femenino, esa información la puedo colocar acá, ¿no? O yo como sé que Juan Pérez es estudiante, entonces y ese estudiante está relacionado con un comité, entonces también puedo recuperar el comité de tesis de ese estudiante, o la consulta que cada quien desee en un lenguaje estándar del consorcio web, que es SparkQL. La segunda parte ya fue propiamente la construcción del repositorio, y como bien decían mis compañeros que precedieron, pues es muy importante contar con las políticas institucionales. Aunque mi institución es pequeña, fue fundamental
que existiera una política, un procedimiento para que los profesores puedan y que deseen compartir sus tesis, sus artículos. Eso es vital. Se generaron comunidades, procedimientos que están representados también como documentos o procesos administrativos, y tenemos un conjunto de colecciones. En el caso del repositorio de la Universidad Politécnica de Puebla, se determinó organizar los contenidos conforme al nivel educativo. En el caso de las ingenierías tenemos lo que son reportes de servicio social y reportes de estadía, que no son documentos cosechados por ahora por el Repositorio Nacional, pero que sí impactan dentro de la comunidad, porque entonces uno puede saber en qué empresas están yendo nuestros estudiantes, y una vez que egresen, entonces se puede apoyar a usuarios de tipo seguimiento de egresados y esas cosas, ¿no? Además de lo que es el plan de poblamiento dentro del Repositorio Nacional. Tenemos un conjunto de políticas que están enfocadas para cada uno de los tipos de documentos que están en nuestro repositorio, y también estas políticas se extienden a lo que son los metadatos. Los procedimientos que se generaron están diseñados para organizar los contenidos y para el mantenimiento del propio repositorio, con el propósito de que, independientemente de quién esté a cargo del repositorio, pues pueda ser una solución a largo plazo. Como conclusión, pues esta parte de los repositorios estamos convencidos con la política del CONACYT, es una estrategia, es una manera de implementar y contribuir con la parte de la ciencia abierta, fomentan la cultura de la transparencia. Las comunidades de administradores están muy interesadas y han volteado en muchas ocasiones ya a ver los contenidos de los repositorios, y eso pueden ver en el módulo de estadísticas de cada uno de sus repositorios, que muchos de ellos no son propiamente universitarios, y es gente de gobierno que ya está revisando ahí los contenidos. Y creemos que la parte de la integración de las tecnologías semánticas aumentará el valor de los datos de estos repositorios a corto o a largo plazo. Muchas gracias. Creo que lo que me quedaría a mí es exponerles más que qué fue lo que hicimos con el repositorio, más bien cuáles fueron los puntos claves para poder llevar a cabo un proyecto de creación de repositorio. Es decir, qué hicimos para gestionar el proyecto y que se llegara a un buen fin. Entonces, les voy a hablar de los antecedentes de nuestro proyecto dentro de nuestra institución, los aspectos que utilizamos para poder administrar ese proyecto, las etapas y posteriormente las conclusiones. Entonces, como ya me presentó el maestro Arturo, yo pertenezco al Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación, que se encuentra en la UNAM. Es un instituto que se encarga propiamente de estudiar los aspectos educativos y propiamente la historia de la universidad. En él trabajan cerca de 150 académicos y tiene a su cargo propiamente el archivo histórico de la UNAM. Entonces lo que hicimos fue propiamente intentar, creo que no sirve, ¿verdad? ¿Sí se escucha? Lo primero que hicimos para echar a andar este repositorio fue trabajar propiamente con las personas convencidas. Nosotros, a diferencia de todos los demás proyectos que se han expuesto hasta ahora, nosotros no quisimos empezar a trabajar con investigadores, puesto que como estamos en una área más bien que estudia o que se estudia dentro de las ciencias sociales y no dentro de las ciencias duras, donde ya hay una gran tradición por utilizar en primero que nada tecnología y posteriormente el tema de los repositorios ya tiene muchos años, en nuestro caso es realmente un tema prácticamente nuevo en el sentido de que hay pocos institutos dentro de la universidad que tienen este tipo de tecnologías. No quiero decir que somos los primeros, pero que sí somos pocos dentro del propio subsistema de humanidades de la propia universidad. Entonces, nosotros lo que hicimos fue trabajar con todas las áreas técnicas del instituto, que está conformado por un área de cómputo,
era el área de difusión, el área editorial, el propio archivo histórico y desde luego la biblioteca. Como también bien comentaban nuestros compañeros, cada uno tiene su propio lenguaje, su propia forma de entender la tecnología e incluso los proyectos. Entonces, lo que hicimos fue, a través de una política que se instrumentó en el instituto, que se le llamó una política de estrategia digital en el 2016, se tomó la decisión de hacer un repositorio e integrar un grupo donde participaran estas áreas que les comento. Cada uno teníamos una idea diferente de lo que era un repositorio y de lo que podíamos hacer cada uno para poder echar a andar este proyecto. Sin embargo, con estas reuniones, el director nos dio la pauta para poder generar este grupo que se estuviera reuniendo mes con mes al menos y poder poner una serie de políticas que nos permitiera avanzar. Entonces, al final se dieron cuenta que la biblioteca era la que tenía más expertise en cuestión de manejo de bases de datos o de tecnología de recuperación de información y a su vez de descripción de datos. Entonces, la biblioteca quedó como líder de este grupo de trabajo. Y entonces de ahí empezamos a trabajar con personas de las otras áreas, pero que supieran y que tuvieran interés de trabajar en el repositorio. Dejamos fuera a todas aquellas personas que no supieran del repositorio, aunque supieran de tecnología, por ejemplo. Entonces, de cada departamento del instituto nombramos un representante, y ese representante era el que asistía a nuestras reuniones. Después de que iniciamos el trabajo de los convencidos, pasamos a la etapa de la capacitación, es decir, empezamos a detectar cuáles eran nuestras debilidades en relación al tema de tecnología, en primer lugar, y cuáles eran también nuestras fortalezas, pero ya después específicamente sobre repositorios, y descubrimos que aunque teníamos mucha información muy académica o muy técnica, pocos realmente habían construido un repositorio. Entonces la primera estrategia fuera del instituto fue ver hacia nuestro alrededor quién había hecho repositorios. Entonces vimos que la Dirección General de Bibliotecas ya tenía un camino andado y le pedimos nos capacitara sobre el tema de repositorios y nos ofreció un taller de 20 horas donde nos dijeron desde cómo instalar un repositorio hasta cómo se tendría que gestionar. Entonces, a partir de esta experiencia, nosotros pudimos detectar cuáles eran nuestras debilidades y cuáles eran nuestras potencialidades para poder hacer el repositorio. Entonces, tomamos nota y cada quien tuvo que hacer una determinada acción de todos estos departamentos para poder llevar a cabo el repositorio. Esto les estoy hablando más o menos fue en septiembre de 2016 y justo en diciembre está en la convocatoria de CONACYT, que fue la segunda, según tengo entendido, y entonces decidimos participar. Realmente nosotros, fue coyuntural el participar con CONACYT porque teníamos ya la idea de hacer el repositorio, pero no sabíamos de esta convocatoria hasta que la vimos, la leímos, la estudiamos y nos ajustamos propiamente de la idea que teníamos del repositorio a estos lineamientos, que la estrategia es prácticamente leerlos, conocerlos y a partir de nuestras posiciones poder participar dentro de la misma convocatoria. Entonces, ¿qué les van a pedir en esa convocatoria? Pues prácticamente es que su repositorio cumpla con ciertos lineamientos técnicos, como que sea un software que sea abierto, que pueda ser interoperable con el repositorio nacional, que haya un experto en metadatos. En nuestro caso fue la creación de un repositorio en literatura y posteriormente cumplir con otra serie de cuestiones técnicas como que tuviera estadísticas y que se pudiera interoperar con los catálogos de autoridad que tienen, o los catálogos de nombres, y algunos otros 15 catálogos que son más breves, pero al final sabiendo desarrollar el primer consumo o el primer tecnología REST, podemos hacer prácticamente los que siguen. Una vez que hicimos esta lectura de los lineamientos, decidimos participar. Aquí ya lo que tuvimos que hacer, a diferencia también de lo que he oído en otros proyectos, es prácticamente, si ya habíamos pasado por un proceso de capacitación y vimos más o menos cuáles eran nuestras habilidades, era pues prácticamente confiar en cada uno de estos departamentos. ¿Por qué?
porque dividimos todo el proceso en cada uno de nuestros departamentos. El departamento editorial se encargó propiamente de definir las políticas de qué objetos digitales iban a entrar y en qué condiciones. También tendrían que ver la parte de licenciamiento, puesto que ellos son los encargados de pedir o de publicar los documentos que se generan en el propio instituto, y prácticamente son documentos arbitrados y que tienen una cierta calidad. Entonces ellos sabían muy bien qué materiales contaban con estos permisos. Una vez que ellos definían esto, nos pusimos a trabajar en definir cuáles eran las políticas de digitalización, si se iba a presentar en un PDF, si se iba a depositar en HTML, etcétera. Tendríamos que hacer una serie de políticas para esos aspectos. Posteriormente, ese material pasaría directamente a nosotros en biblioteca para hacer los metadatos, y una vez hechos los metadatos, tendríamos que tener una política de difusión muy bien armada a través de los mecanismos que ya tienen predispuestos estas áreas de nuestros institutos. Entonces, prácticamente lo que hicimos fue participar con un proyecto pensado en grande, o sea, lo digo pensado en grande porque nosotros tenemos la idea de que este repositorio no solamente sea de literatura, sino que sea de autoarchivo y posteriormente sea de datos. Obviamente, si nosotros metíamos un proyecto de este tipo, era demasiado ambicioso para los 6 meses que propiamente tenemos para entregar el proyecto. Entonces, lo que decidimos fue irnos a números muy conservadores. Yo creo que esa fue la clave de nuestro repositorio, de nuestro proyecto, es que solamente nos comprometimos a meter 250 objetos digitales con sus metadatos, y que se hiciera propiamente en un periodo de 6 meses, entre 6 y 8 meses. Originalmente, antes de entrar a CONACYT, nuestro proyecto estaba planteado para hacerse en 1 año, obviamente porque estas actividades pues, son extraordinarias a toda la actividad que ya tiene cada área, ¿no? Como era un proyecto nuevo, pues habría que sacar tiempo y esfuerzos de las mismas áreas para poderlo hacer. Entonces, una vez que hicimos este planteamiento, hicimos un diagrama propiamente que contempló prácticamente 6 procesos, que más o menos cada uno se llevaba cerca de 1 mes, mes y medio, casi 2, y se hacían algunos de forma paralela, y consistían en propiamente tener hardware y software configurado, tener un proceso de capacitación para poder poner a punto el software, tanto para la gente que alimentaba desde difusión, como para la gente que utilizaba la herramienta, en este caso DSpace, para hacer los metadatos. El otro proceso era la difusión, y al final un punto que está por desarrollarse, que era el tema de la preservación digital, que también desde el inicio nos empezó a interesar ese tema, debido a que es mucho esfuerzo estar generando, configurando un sistema, instalarlo, capacitar a una serie de personas que están participando en él, para que en 4 o 5 años ese esfuerzo, pues prácticamente por la tecnología, se volviera obsoleto. Entonces, ese último punto no lo hemos perdido de vista, pero lo estamos estudiando para efecto de poder transferir tanto los metadatos como los objetos digitales a la siguiente generación que venga. ¿Cuáles? No lo sabemos. Entonces, en este sentido, estos fueron los aspectos que nosotros pusimos a prueba, y al final pudimos entregar un producto propiamente estable, ya instalado, habiendo digitalizado cerca de 250 productos científicos. Además, pudimos agregarle otros 100, dado el tiempo que tuvimos para hacerlo, porque también pedimos al final una extensión de 2 meses más, dado que aquí lo que nos pegó demasiado fue los periodos vacacionales, que prácticamente se atravesaron en el caso de la Universidad 2, que fue el de diciembre, que son prácticamente 3 semanas, y una semana de Semana Santa, pues son 4 semanas, es 1 mes, prácticamente el 20% del tiempo de todo el proyecto. Entonces, ahí tuvimos que echar mano de esa extensión,
Y creo que también la clave de que pudiéramos entregar este repositorio pequeño, pero pensando en grande, es que la comunicación era muy fluida hacia CONACYT. O sea, siempre les van a asignar, en el caso de CONACYT, una persona que está al tanto de todos los procesos y de cada una de las instrumentaciones que ustedes van a llevar a cabo o que ustedes se comprometieron dentro del proyecto. Entonces yo creo que la clave del proyecto aquí fue poder tener esa comunicación abierta. Otro aspecto que yo creo que también es de mucha utilidad es que siempre hay herramientas que el CONACYT pone al lado de estos apoyos, como son herramientas tecnológicas para poder compartir experiencias, por ejemplo, o tener una comunicación fluida entre nosotros mismos que estamos participando en una convocatoria e intercambiar experiencias. Yo creo que también eso es clave, puesto que todas las instituciones que estamos participando en la convocatoria nos estamos enfrentando casi a los mismos problemas. Entonces, el hecho de tener una serie de herramientas que nos permiten tener comunicación entre los desarrolladores y los encargados, nos permiten acelerar más rápido esta situación del conocimiento, de compartir el conocimiento. Bueno, creo que ya se me ha acabado el tiempo, son 5 para las 7. Igualmente, si en algo se puede colaborar, pueden hacerlo directamente acá con nosotros. Yo estoy en la biblioteca del ISUE, simplemente ponen biblioteca del ISUE, van a la biblioteca y en la coordinación ahí pueden encontrar mi correo electrónico y cualquier cosa que se les ofrezca en relación a poder echar a andar un repositorio, pues si no les ayudamos mucho, cuando menos les hacemos más preguntas para que puedan ustedes contestarlas y llevarlas directamente al CONACYT. Bueno, entonces por mi parte es todo, muchas gracias y nos estamos viendo.